Amigos, amigas, como habrán visto hoy los que me siguen en mis programas, los que me siguen en la página de Facebook, habrán visto que hoy he entrado en el recuerdo de las personas de atrás y de las personas de hoy. Es decir, he unido una cosa con la otra. He ido publicando fotografías de esas personas, a las cuales a unas les debo muchísimo, otras les debo algo, otras no les debo nada, ni me deben a mí, a pesar de que yo les he dado una difusión musical o cinematográfica, de lo que es la profesión, ¿no? Es como si le tuviera que poner una medalla a un fontanero, a un albañil o a un administrativo, ¿no? O sea, esto no es cuestión de ponerse medallas, ni que te las den, ni que tú las des, ni nada de eso, ¿no? Sino que simplemente se hace porque tienes que tener una actividad. Y la actividad mía, pues ya saben ustedes lo que hacía y lo que sigue siendo. Y entonces, pues dentro de toda esa actividad de personas con las que hoy he publicado, existen otro tanto y más que posiblemente, no sé si mañana o pasado o el lunes, no sé, puedan también salir a la palestra, como es lógico, porque es que me he pasado un montón de tiempo poniendo esas fotos, ¿no? Buscando a las personas, buscando datos, buscando cosas, ¿no? Y no es fácil, es complicado. Es complicado porque, claro, cuando tienes una tonelada de fotos, pues claro, tienes que ir poniéndole el nombre, el apellido, irlas clasificando en esta profesión, en aquella otra profesión, en aquello, en la otra. Claro, es lo que me pasó pues con los sobres de Fresinata, ¿no? Cuando los devolvieron del teatro de hechos polvos, ¿no? Y tuve que ordenarlo. Pues lo mismo pasa con esto, ¿no? Lo que pasa es que esto, pues, más bien ha sido problemas de traslado. Porque yo he tenido, no sé si es una suerte o es una desgracia, no lo sé, no lo sé calificar, pero me he mudado de muchísimas viviendas, ¿no? Una porque era necesario que me mudara y otra porque ya esa casa era de un señor que cuando venía su familiar yo me tenía que marchar, pero ese señor, que era muy amigo mío, me cedió otra casa que fue la que fui a Felipe Pedrell. Y cuando estaba en Felipe Pedrell, que fue cuando más fuerza tuve yo del inicio de Fresinata Tour, los ensayos causaban molestia. Y yo lo entendía, que causaban molestia, porque la música y los niños que no tienen un comportamiento como un adulto que se sienta tranquilamente, ¿no? Sino que están jugando, salta para aquí, salta para allá, pues lógicamente las escaleras, el ascensor, el vecino de abajo que además daba clase, y claro, cuando ensayábamos baile, pues se le movía la lámpara de techo, ¿no? Porque claro, las casas modernas tienen ese problema, de que están construidas de tal manera que un vecino se entera de lo que hace el otro, ¿no? Y entonces, pues claro, tuve que emigrar. Y tuve la suerte de venir a la calle San Francisco Javier, a un lugar donde era una vivienda corta, bastante corta, ¿no? No había sino una habitación como tal. Luego había una entradita, que era donde yo tenía el ordenador, yo tenía los teclados, tenía la guitarra,
y ensayaba con los niños y niñas del colectivo y con algunos adultos, ¿no? Y luego había un pequeño patio. Sí, había un pequeño patio donde había un fregadero y había como una especie de alacena, ¿no? Y luego había algo curioso que nunca lo llegué a entender. Resulta que había un enchufe que cuando lo conectaba me daba 110 voltios y la casa era de 220. ¿En dónde venía esos 110 voltios? Tenía que ser de una casa de al lado, porque de ahí dentro de aquella casa no era, ¿no? Es que era de risa. Tuve que comprar un transformador, enchufar los 110 al transformador para que me salieran 220. Sí, porque si tenía que usar cualquier cosa como la nevera o una batidora o cualquier cosa de esa, tenía que ser 220 voltios, ¿no? Y entonces pues ese transformador lo tuve allí hasta que ya mis padres enfermaron, los dos, estaban renqueantes y me tuve que venir a vivir aquí. Y a partir de entonces ya de aquí no me he movido. Los dos por desgraciadamente fallecieron y la casa pues la hemos dividido entre mi hija con sus dos hijos y yo. Sí. Así ha sido esta, digamos, esta aventura. Y en el tema de la publicación de hoy, como ya dije, pues me faltan mucha gente a la que admiro y a la que aprecio y a la que incluso he ofrecido participar en estos programas, ¿no? Pero a la gente como que le cuesta hablar, darse a conocer. No es cuestión de fama, esto no es fama, no es hacerte famoso, es simplemente hablar, dialogar, pensar soltar lo que piensa que puede ayudar a los demás. Es como ir al colegio, ¿no? El profesor enseña, tú lo escuchas y recoges. Y después, como hay libros que están diciendo prácticamente lo que te dice el profesor, pues lo puedes repasar y se te queda entre lo que dijo el profesor y lo que tú leíste, se te puede quedar mejor. Porque no hay nada como la lectura y el escuchar. Yo recuerdo de ir vamos a poner por caso lo del bar Atlántico, que era donde estaba mi padre, ¿no? Que era el jefe. Entonces, en el bar Atlántico yo, eh, como niño que era, muy pequeño, pues estuve yendo allí como desde los 7 años, 7, 8, 9, 10, 11, hasta los 12 años estuve yendo yo al bar Atlántico, ¿no? Y yo escuchaba a la gente mayor, así como quien no está escuchando, ¿no? Escuchaba y escuchaba conversaciones que me llamaban muchísimo la atención, pero tenía una dificultad y es que tanto con mi padre como con mi madre había conversaciones que no podía tener. Y habían sensaciones en mi cuerpo que tampoco podía mostrarlas, ¿no? No las podía mostrar ni preguntar por qué sentía aquello, ¿no? Esa atracción que tú recibes cuando eres jovencito y que realmente casi la guardas para ti o la comunicas a través de los amigos del barrio. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿no? Y en esa conexión, pues más o menos vas adquiriendo conocimiento de cosas que ignoras totalmente y se te va abriendo la mente, se te va abriendo poco a poco la mente, ¿no? Y yo pues no sé calcular el número de años que llevo metido en internet, llevo bastantes años metido en internet. Primero cuando tenía
tenía el internet en la parte superior de la casa, con aquellos ordenadores, aquellos monitores que se decía de culo grande, ¿no? Hasta llegar a este estrecho, totalmente estrecho. Y claro, en aquellos ordenadores pues no tenía tanto material como el que hay ahora, ¿no? Ni tanta, digamos, influencias que te empiezan a meter para que tú compres, para que tú vendas, para que tú te integres. Y entonces, bueno, este Internet es un modo de que tú cojas recortes y sepas diferenciar entre lo que dice uno y lo que dice otro. Y claro, empiezas a ver cosas que realmente puedes jugar con la imaginación, ¿no? Pero aquí no tienes que jugar con la imaginación porque todo te sale de frente, ¿no? Todo te sale de frente. Y luego vas viendo que el tema de todo, el completo de todo, termina siendo siempre cuestiones que te pueden poner a favor o te pueden poner en contra, ¿no? Entonces escuchas, pues yo no sé, un informativo, ¿no? Yo por la televisión no, porque la televisión ya digo que prácticamente la tengo apagada casi todo el día, pero por la radio sí. Y como las informaciones que te vienen de la radio, el 99% no son de aquí, para poderte enterar de lo que ocurre aquí, tienes que entrar en internet y poner periódico al día, diario de aviso, porque si no entras ahí, no te enteras de lo que está pasando, no te enteras para nada de lo que pasa. Y a veces, como son periódicos que están ligados a una facción, a otra, o lo que sea, y también reciben subvenciones, la prensa recibe, como la radio, ¿no? Recibe subvención del Estado. Muchas veces las noticias se cubren, no se declaran como entonces. Yo recuerdo haber escrito muchas cosas sobre temas canarios, ¿no? Que al final llegaba el jefe de redacción y decía, no, esto no se puede publicar porque esto atenta contra no sé qué. No, esto no se puede poner porque lo leen los foráneos o los nacionales, lo leen y no vienen a Canarias, ¿no? Y cogen miedo. Y muchas veces pues no se puede reflejar la realidad de lo que ocurre. Yo tuve, bueno, puedo contar 100.000 cosas que pasaron, ¿no? De las tragedias que pasaron aquí, en Tenerife, cuando estaba en el periódico de la tarde. Pasaron muchas tragedias, como el accidente de los Jumbo, en la laguna, eh, cuando el militar, ¿no? El guardia civil encuentra a su señora acostada en la cama con otro individuo y hay un asesinato. Todas esas cosas, pues, las tiene uno que vivir cuando está en prensa, en radio. Bueno, la radio se lanzó mucho más cuando Paco Padrón empezó con Radio Club Tenerife, se lanzó más. Pero en la prensa eso era lo normal y sobre todo yo pues colaboraba con Bernal, un periodista como la copa de un pino que yo no sé cómo las conseguía, pero estaba en todos los sucesos, estaba él allí.
Pues claro, después cuando surgió lo que digo de Radio Club Tenerife, todos los sucesos iban con la unidad móvil y allí eh, le sacaba el jugo a todo lo que se hacía. De hecho, yo recuerdo, estando viviendo en La Salle, que debajo, creo que ya lo conté, debajo había una empresa que vendía neumáticos, ¿no? Y que hoy creo que es un lugar donde donde hay algo de venta de artículos deportivos o algo de eso. Y empezó a salir un poco de humo hacia afuera e inmediatamente ¡pum! sonó la alarma sonó la alarma de los bomberos. Pero antes que los bomberos llegó Radio Club Tenerife con la furgoneta. Y yo me asomé al balcón al oír todo aquel escándalo, ¿no? Y miro para abajo y veo que llega un señor, abre la puerta como la puerta de un garaje, hacia arriba. Y el humo que estaba saliendo fue porque se habían dejado encendido un butangás, algo que estaban allí haciendo, y el humo salía por allí. O sea que no había incendio ni había nada, sino simplemente era un humo que estaba saliendo de aquella botella de butangás. Pero ahí estaban ya todos los efectivos, como si fuera un gran incendio. Lo cual quiere decir que eh, en este tipo de noticias eh, no hay ningún tipo de problema, porque son noticias locales, noticias así. Pero cuando se refiere a algo concreto, en el que puede ser informado de tal manera de que llegue al exterior, entonces los medios de comunicación se ponen una esparadera y no te dejan actuar, no te dejan, lo que escriben no sirve. Uno de ellos fue en la Plaza España, cuando no existía la charca esa puerca que está allí, que vinieron los chicos de Operación Triunfo y cantaron en la Plaza España. Y los niños que yo tenía en Fresina Tantur, no todos, sino una minoría, pero querían ir. Llegamos a la Plaza España, yo no tenía ningún tipo de interés en ir, pero eran los niños los que querían ir. Y entonces pues los llevamos y vinieron los padres y tal. Y unos golfillos que pasaron por allí la liaron. Y acabó aquello como el rosario de la aurora, ¿no? Entonces yo, que colaboraba en el periódico, escribí un artículo y cuando lo llevé me dijeron no se puede publicar. ¿Razones? No, es que esta cosa no se puede informar esto porque esto afecta a la isla. Bueno, pues nada, pues no se puede publicar. Sin embargo, en el club, en el 33 Norte, se celebró un evento para el programa Aplauso, para clasificarse para el programa Aplauso, y allí bailaba Roji Monzón de los Rumberos con Armas, que después Juan Carlos Armas, que era el que después montó un escenario de la fiesta de carnaval y es un diseñador y tal, ¿no? Y era la pareja de baile. Y había otra pareja de baile que resulta que la presidenta del jurado era la profesora de esa pareja de baile, ¿no? Y a mí aquello me alucinó, ¿no? Que se presente una pareja de baile que la dirige la presidenta de un jurado, era una cosa anormal totalmente, ¿no? Y claro, desde mi punto de vista, que yo de baile no entiendo, sino que me agrada ver una cosa más que la otra, simplemente, pues me pareció que Roji Monzón y Armas bailaron muchísimo mejor que la otra pareja. Pero la otra pareja fue la que se le dio el premio, la que le dio el premio, la presidenta del jurado, que era la profesora de ese dúo, ¿no? Que bailó.
Y yo lo publiqué en el periódico de la tarde y no pasó nada. La única que pasó fue que José Carlos, creo que era José Carlos, el que llevaba por el Club Norte 33, del 33 Norte. Tuvimos unas ciertas polémicas a través de cartas que él me dirigía y yo le contestaba y tal. Eso acabó en nada, pero bueno. La cuestión es que contaba eso porque, ya lo dije una vez, en un evento de estos de cuando existía el carnaval en la Plaza España, pues en un concurso de murgas infantiles se me reclamó para que yo fuera jurado único de ese festival. Y yo le dije no. Y le dije no por dos razones. Una, porque esto de las murgas a mí no me dicen ni fu ni fa. La ni fu ni fa sí que me decía al principio muchas cosas, ¿no? Pero a mí en los concursos de murgas esto nada. Incluso ya tenía el antecedente de que a Gilberto Alemán le habían pegado. Y además, porque el director de los Chinchositos era amigo mío. Y dio la casualidad de que ese año los Chinchositos ganaron el premio. ¿Se imaginan que yo le hubiera dado a Marichal, mi amigo, el premio a los Chinchositos? Hubiera sido diferente. No, Paco es que es amigo de Marichal y por eso le dio el premio a los Chinchositos. Sí. Como ocurrió en el famoso Festival del Cristo de la Laguna. Para los que no lo sepan, en la Plaza del Cristo de la Laguna todos los años se celebraba un festival de rock donde participaban pues, los grupos mejores que habían en Tenerife. Y en este participaron en tres escenarios, se ponía en la plaza, uno que llegaba a donde está lo del Cristo de la Laguna hasta el otro extremo de la plaza. Había tres escenarios. En el que estaba al fondo, al lado del Cristo, ahí estaban los rítmicos, se llamaba el grupo. En el del medio estaban los misteriosos. Aún estaba Pablo de cantante, en los misteriosos. Y en el de la izquierda estaban los sombras, con Manolo Santana de cantante. Y luego en el medio estaba el jurado. Y en el jurado estaba Arturo Navarro Grau, estaba su compañera, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que hacía Ancho Pepa y Chovenancio en Radio Club, y de presidente de jurado estaba el señor Castellano, que era el dueño del Club Ago. Y estaba asociado con Jesús Beltrán, que era el que llevaba a los sombras. Y había en esa época un arrastre de los misteriosos del barrio del Toscal enorme. Y además Pablo tenía muchas amistades y arrastraba muchísima gente. Y el señor Castellano va y decide darle el premio a los hombres. ¿Ustedes saben lo que pasó? ¿No? Tuvo que intervenir, que en aquella época la policía tenía un furgón que ya se llamaba La Chivata. Y se armó allí una tremenda, una guerra se armó. Tanto así que yo estaba sentado donde se estaba retransmitiendo el festival para la radio, y en el momento en que veo que los locutores se levantan y se van, y yo me quedo así mirando, me veo que vienen unos señores con un madero enorme de largo, arrancado de un poste de la luz o de la telefónica, y lo lanzan por encima de donde estaba yo, que me metí debajo de la mesa de la retransmisión.
para que no me cogiera aquel palo en la cabeza, lanzaron el palo sobre el escenario de los Sombras. Bueno, la policía empezó allí a dar palos, a meter gente en la chivata, a llevársela, y tanto fue así que salió el alcalde de La Laguna y dijo que no se volvería a celebrar más nunca ese festival. Y eso que ocurre aquí sí es noticia publicable, porque eso no afecta tanto las cosas de aquí locales, regionales, a ese nivel, no afectan pues como un carnaval, al que los políticos han considerado como el festival más importante después o junto al de Brasil, ¿no? Olvidándose de que hay muchos carnavales en el mundo, ¿no? De mucho nombre y de mucho prestigio, pero bueno, aquí somos así para ponerse medallas, como fue el caso de cuando se le otorgó en el libro Guinness a Celia Cruz por la multitud de gente que fue. Y como yo dije, bueno, es una multitud de gente que fue porque no tenía que pagar entrada. Porque si hay que pagar entrada, aquello está cortado y solamente puedes entrar pagando entrada, ya hubiéramos visto cuánta gente hubiera ido. Eso es lo que suele suceder cuando las cosas son gratuitas, ¿no? Y si encima hubieran puesto algo de comer, seguro que todavía la gente no hubiera llegado al final de la Plaza Candelaria, hubiera llegado a la Plaza Güemes, ¿sí? Porque ese tema de la comida me recuerda totalmente a lo que ya he contado muchas veces, a cuando a mi gran amigo, entrañable, gran compositor, gran músico, gran cantante, que hizo la canción para mí más importante de Canarias, como es Vivo en un archipiélago, le pedí que fuera a cantar a un encuentro entre periodistas en el Hotel Mensei, y había un señor que venía de la península, creo que era, a hablar sobre un tema, que no recuerdo qué tema fue. Y ahí estaban todos los periodistas, la Asociación de Periodistas estaba. Y fue un favor que me pidieron para que yo les organizara aquello y llevara un cantante. Yo puse el sonido, llevé a Pololo de cantante, y los periodistas se sentaron a escuchar a aquel señor. Pero a la izquierda estaban los camareros poniendo en las mesas canapés, cerveza, vino, de todo. Y en cuanto termina este señor de hablar, le toca el turno a Pololo de cantar. Pero los periodistas no esperan a ese asunto. Los periodistas todos se levantan de la silla y se tiran como lobos a comer y a beber. Claro, no fue noticia. No fue noticia. ¿Cómo iba yo a llevar al periódico una noticia provocada por los propios periodistas? Claro. Y luego encima, este señor Andrés Chávez, encima, dice que yo no podía ser periodista, después de estar en el periódico de la tarde haciendo de todo. No podía hacerlo, pero es que a mí ni me interesaba. Eso fue una cosa que don Oscar Zurita dijo, toma esta carta y llévala allí, porque tú ya has trabajado tanto en la prensa, ¿no? Que ya tú, con esta nueva norma que hay, puedes ser periodista. Y me fue denegado, ¿sí? Me fue denegado. Y el presidente era Andrés Chávez, el mismo que provocó lo del Hotel Mensei, ¿sí? Es de risa, ¿no? Es completamente de risa. Yo es que todas estas cosas de la jerarquía y de todo lo que viene de arriba, del poder y de los enchufados, y ahora voy a favorecer a este porque este otro me cae mal, y después resulta que cambia el rollo porque el otro no le hizo caso y se va con el que le caía mal. Bueno,
es un cachondeo que se culminó con el cambio de régimen, ¿sí? Porque nosotros, como hablaba hoy con un señor que fue compañero de Domingo Reyes, que es más conocido como Domingo el Caca, ¿no? Uno de los guitarristas más, más sublime que pueda haber nacido aquí en Canarias, ¿no? Bueno, algo sensacional. Y entonces este hombre me hablaba de, ¿no? Desde Barcelona, me hablaba de que habían sido compañeros, Domingo y él, de pequeños en la escalera, se ponían a tocar y tal, y hablar, y las cosas de críos, claro, ¿no? Y empezamos a hablar de todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? Y él me decía, dice, no, es que nosotros en la lucha que tuvimos franquista y tal, eh, estamos viendo que esto de ahora, ¿cuál ha sido el cambio? Porque es que todavía estoy esperando por el cambio. Digo, no, más que usted yo, porque al fin y al cabo yo hacía cultura, yo hacía cultura. Y lo que hacía de cultura, había sitios donde poderla hacer. Pero es que hoy no hay sitios donde poderla hacer. No hay, están todos cerrados, otros cayéndose a pedazos. Dice, no, yo es que estuve ahí en Tenerife, vine de Barcelona, de paseo, y claro, vi todo aquello, lo que usted me está diciendo, y tiene razón. No tenemos, no tenemos costa, la costa se han cargado toda la costa. De la carretera de San Andrés hasta llegar a las Teresitas, un desastre por completo, ¿no? Y bueno, pues mire, por lo menos lo único bueno que tiene es que va viendo el mar, ¿no? Que por esa zona ya ve usted el mar, porque antes de llegar ahí no ve el mar ni por casualidad, ¿no? Y hablando con él de todos estos temas, ¿no? Sacó a relucir el tema este, ¿no? Que estoy diciendo, ¿no? De que Santa Cruz, a pesar de los pesares, sigue siendo una ciudad atractiva. Yo no lo niego, sobre todo para el que viene de fuera, no para el que vive aquí. El que vive aquí está acostumbrado a otras cosas, ¿no? A lo colonial, a las casas terreras, con enredaderas, a la convivencia entre vecinos, la ayuda entre los vecinos, todas esas cosas que se han perdido, ¿no? Y luego hay otra cosa que son los anuncios. Los anuncios, los anuncios previos. Sale publicado, creo que fue en Diario de Aviso donde salió publicado, se va a inaugurar la casa de los masones. Bueno, usted pasa por la calle San Lucas y aquello sigue estando igual. Digo, sí, está arreglada la fachada, está arreglado todo. La parte de que yo decía que estaba todo hecho un desastre, la pintaron, ¿no? Está pintada y tal, pero no está abierto aquello al público. No sé a qué están esperando. No sé si es un mobiliario nuevo o a que esos masones les permitan que aquello se inaugure, no sé, no tengo ni idea. Y luego hay asociaciones de vecinos como esta del Perenquén, que se ha negado a muchas cosas, y entonces le sale una gente diciendo, no, es que a ustedes lo que les interesa es esto. Y la del Perenquén le contesta, no, es que ustedes se meten en este fregado sin tener ni idea, y unas pugnas entre una cosa y la otra, y como en la plaza de ahí de la iglesia del Pilar le montaron otra historia, igual que la que está en el Parque García Sanabria, es decir, que está a 2 pasos del Parque García Sanabria. Pues claro, allí lo que se pretendía era que fuera una zona para la gente adulta, para que pudieran allí relajarse la gente adulta, como ocurría en la Plaza de España, cuando estaban todas aquellas aquellos bancos, con aquellas enredaderas, aquellas tal, ¿no? Las solanas aquellas, donde la gente se sentaba, hacía mucho sol y se sentaban y estaban ahí al fresquito,
de la brisa del mar, porque el mar llegaba hasta donde está el Cabildo, claro. Una separación muy corta. Pero claro, cuando llegaron y empezaron a meter cemento y cemento y cemento y cemento, pues lógicamente llegaron hasta allá. Y cuando llegaron hasta allá, resulta que lo que está allá no sirve para nada. No sirve. Lo único que sirve el muelle sur que se construyó en República ya en el Quinto Pino y después en dictadura lo que se hizo de la José Antonio, la de Rivera y todo eso. Es lo que se está usando, porque de resto no se usa nada. No. El lado de allá, que va al auditorio y al recinto ferial y todo, eso no, eso nada. Y luego el asquito, el asquito, el asquito. Somos unos ciudadanos y ciudadanas que, no todo el mundo, pero hay una mayoría que sí, fuma, tira la colilla, escupe en cualquier lado, da lo mismo. Tiene unos contenedores para ropa, para basura, para vidrio, para madera, para lo que sea, y la gente llega, ¡fa! Y lo tiene en la calle. Y a lo mejor el contenedor lo tiene ahí mismo, lo tiene al lado. Y una papelera en la pared. Que por cierto, un señor escribió ahí en la página esa, no eres del Toscal, sino que escribió, sí, sí, muy bonita la calle que han arreglado aquí en la calle La Rosa en esta parte, pero no hay ni una sola papelera, decía en el escrito. Pero es que yo lo que le digo a este señor es que no solo no es que no exista una papelera, es que todavía esa calle no llega sino hasta el lugar escuela. Y fíjense en la fecha que estamos, acabando el mes de mayo, 23 de mayo es hoy, y todavía no se ha llegado sino hasta el hogar escuela. Del hogar escuela para allá no hay sino rotura, rotura de calle, campo de concentración a los lados, y luego hay un espacio libre. Sí, hay un espacio libre y luego vuelven otra vez a un campo de concentración en la parte más, que tiene la acera más ancha y una acera más corta a la derecha, que es de lo poco que se conserva del antiguo Santa Cruz, cuando allí era la Plaza Patriotismo y estaba el parque recreativo, un parque recreativo que saben que fue el primer cine que se montó en 1906 aquí en Tenerife, don Ramón Baudet Grandi, y no hay nada que lo justifique. Es que justificar aquí las cosas cuesta. Lo que no sea de ellos, cuesta. Tiene que ser de ellos. Muere un señor de ellos, ¡oh! Enseguida el nombre para un auditorio, para un centro, para lo que sea, una calle, un monumento. Muere una persona importante a otro nivel y lo tenemos que llevar al pleno. O sea que de pleno no va, porque todavía el pobre Mario Rodríguez, el poeta de los lavaderos, está esperando, ¿no? Está esperando en ultratumba, está esperando. Y que le pongan algo, que digan algo de él. Es que es impresionante. Esto es impresionante. Es impresionante. Me decía este señor por teléfono, que estuvo aquí de paso, ¿no? Porque me imagino que tendrá familia aquí, no sé. Y estuvo en el Parque García Sanabria y dice, ¿usted se ha fijado bien en el Parque García Sanabria la cantidad de cosas que han hecho esas esculturas? Y digo, mire, usted no sabe que en el Parque García Sanabria quitaron el zoológico, quitaron el, el estanque donde estaban los patos, o sea, quitaron el cuarto de aseo,
Quitaron todo eso, lo quitaron. Y luego han puesto una serie de monumentos y cosas allí que realmente a usted no le dicen absolutamente nada. No le dicen nada. Y además el parque, para lo que está sirviendo, que ya lo he dicho muchas veces, es para hacer ferias. La feria del libro, la feria de artesanía, la feria de no sé qué. Teniendo una rambla que va desde la Comandancia Marina hasta la piscina de Arcidalio Lorenzo, donde se podrían hacer pero una tonelada de cosas y hacer que la gente de los barrios no se vaya para la laguna ni para allá, ni se vaya para Candelaria ni para allá, sino que venga al sitio donde viven. Viven en Santa Cruz, alejados porque es un barrio, pero viven dentro de Santa Cruz. Y venir a la Rambla a ver actividades sería fundamental, sería fundamental. De hecho, cuando montan las cruces, cuando montaron aquello de los pescaditos y tal, la gente venía, porque atrae, claro, pero no hacen nada de eso. O sea, es que no hacen caso de nada, no hacen caso de nada. Es más, en la propia Rambla hay dos todavía, que lo tienen como, no sé si es como monumento al cuarto de aseo, podría llamarse monumento al cuarto de aseo. Hay dos ahí con sus barandillas y sus escaleras, pero que están sin servicio. Porque claro, tener servicio es tener a un empleado o dos allí, que son los que lo atienden. Y así la gente no tiene que orinar entre contenedores, ni nada de eso, ni tienen que meterse en una caseta donde ya el tercero que entró, ya el cuarto no entra. El pestazo saliéndose los orines por debajo. Y más en un carnaval donde se meten una tonelada de gente, imagínense, si hubieran esos subterráneos, que además tiene usted una avenida enorme de larga, donde usted puede poner ahí tranquilamente, puede poner usted cuartos de aseo, sin ningún problema. Y la gente lo tiene más a mano y no tiene que irse a una caseta de esa, ¿no? Y llegar allí y tener que esperar a que salga el que está dentro, y cuando sale el que está dentro, aquello usted lo abre y están todo cayéndose todo por fuera, orines y porquería, ¿no? Pero claro, es que este modernismo funciona así, funciona de esta manera. Es decir, piensan con los pies, no con la cabeza, ¿no? Y como les importa un pepino, todo les importa un pepino, ¿sí? Les da igual. Ellos proyectos y proyectos y proyectos. Y usted ve que de los proyectos y proyectos, pues ninguno se acaba, ninguno se termina. Nada. Ahora hacemos esto, ahora hacemos el disque, ahora hacemos lo de las Teresitas, ahora hacemos lo de acá, hacemos lo de allá, pero nada, nada. Y luego está ese sector de población que es contraria a la población que quiere las cosas bien hechas, ¿no? Y no es que la otra población no quiera que las cosas sean bien hechas, sino que están afiliados a los que hacen las cosas mal hechas y claro, no les van a llevar la contraria. Claro. Y ese es el quid de la cuestión, porque yo le digo a todos los que son como yo, que nos manifestamos, le digo, no manifestamos porque somos canarios, pero sabemos en el fondo que no nos van a hacer ni caso, no nos van a hacer caso, no nos hicieron caso ni el año pasado, ni nos van a hacer caso este año, no, tendría que haber un cambio brutal para que nos hicieran caso, pero un cambio muy brutal. Canarias tenía que ser Canarias. De aquí un presidente canario que gobernara Canarias. Claro. Y lo que diga él es lo que se hace. Claro.
Lo que, si llegan a una junta y se ponen de acuerdo, se hace. Y tiene el poder de poderlo hacer. En este caso no. En este caso tiene que ir a consultar a Madrid para allá. ¿Podemos hacer esto? No. ¿Podemos hacerlo? No. ¿Podemos hacer? No. Y el no es el que, bueno, ya ellos lo llevan el no por delante, ¿no? Antes de que les digan no, ya saben que le van a decir que no. Y por eso todo se sigue haciendo y se sigue teniendo el mismo concepto de las cosas, ¿no? Usted puede pensar lo que quiera, puede hacer 1000 cosas y dice, bueno, ustedes mientras lo hagan pacíficamente todo va bien. No, claro, claro. Pacíficamente espero que sea siempre. Porque claro, cuando el vaso se rompe, se llena todo de agua y se desborda, ahí es donde está el peligro. Y yo no quisiera que eso sucediera, ¿no? Pero estas personas parece como que están buscando que eso suceda, ¿no? ¿Sí? Parece que están buscando que eso suceda. Ya vuelvo y repito que a mí no me gustaría en absoluto que las cosas no se resuelvan de una manera pacífica. Pero si no se resuelven de manera pacífica, no sé hasta dónde la gente que está pasando las canutas aguanta más. ¿Sí? Claro. Ya digo que aquí en la calle Santiago, hace 2 días, creo que fueron hace 2 días o algo así, ya estaban, una casa que tenía esas rejas verdes por fuera, ya estaban dentro de la casa, estaban unos señores. Me imagino que aceptarían una oferta para venderla y ahí, pues en cuanto esté eso más o menos rehabilitado, les garantizo que ahí entran 8 o 10 turistas, tranquilamente. 8 o 10 turistas entran tranquilamente, como entran aquí en la calle Santiago, en la calle El Saludo, en San Miguel, tranquilamente, ¿sí? Porque es un negocio, es un negocio. Y todo lo que sea negocio, eso no hay quien lo tire abajo. No hay quien lo tire abajo porque usted no puede ordenar que no se venda una casa. Usted no puede ordenar que ese señor, si paga tributo, no puede decir usted nada. Paga tributo, él alquila la casa, paga el tributo, no hay problema. El problema es cuando ese señor mete gente en la casa y no paga tributo. Y si no paga tributo es o porque está liado con la gente que manda, o porque se tira las cosas a la torera, pasa, le meten un juicio, le meten una multa, él paga la multa, que son 4 perras, al lado de lo que él se gana alquilando todo aquello durante todo, no sé, 1 año, 2 años, 5 años, lo que sea. Entonces, esto es una cosa que realmente camina por el camino de los cangrejos, ¿no? O el camino de las tortugas, o como usted lo quiera llamar, ¿no? Pero en fin, como ya saben, yo, lo mío, como tal, les dije ayer y anteayer, se basa en seguir dando a conocer lo que el libro Natura y Cultura de las Islas Canarias nos habla del mundo aborigen y del mundo colonizador, ¿no? Y entonces yo había hablado de los primeros repartimientos, de las primeras fuentes de riqueza, y me había quedado en el régimen fiscal. Entonces vamos a tocar el régimen fiscal, que dice, vamos allá. Desde su incorporación
a Castilla, las islas gozaron de exenciones fiscales. Solo se pagaba a la corona los del 3% sobre las mercancías que entrasen y saliesen por puerto. Las islas estaban exentas de pechos y alcabalas, impuestos medievales que regían en la península. Los cabildos disponían de bienes propios o rentas. Además, cobraban impuestos como el haber del peso de importación, los guaniles, ganado, y derivados de derechos de sisa sobre vinos y alcoholes. El cabildo palmero reforzó sus bienes propios con el quinto de los frutos de sembradura en los baldíos de la isla. La libertad de comercio de la que gozaban las islas en estos primeros momentos favoreció el desarrollo de los puertos y de la economía isleña. Bien, y entonces entramos en el terreno del que yo siempre he dicho, ¿no?, de que mi estancia en la Universidad Laboral de Sevilla, yo primero fui como golfillo para allá, me mandó mi padre para allá a través de un examen que hice con don Ricardo Hodgson Lecuona, y me mandaron a una universidad laboral donde estaba regida por los curas salesianos. Y yo fui y no sabía ni a lo que iba. Y entonces en la fila escuché decir al que estaba delante de mí que él pedía electrónica. Y yo, que lo escuché, le dije también al sacerdote, le dije, electrónica. Y ahí me mandaron al colegio San Isidoro. Y allí estudié la primera base de la electrónica entre los estudios, digamos, que se estudian en cualquier bachillerato, y luego en el taller la cuestión eléctrica, el torno, la fresadora, el dibujo también, o sea, todas esas cosas importantes que eran para eso, pero la importancia del estudio se quedaba reducida a una cuestión religiosa, donde los salesianos imponían, no pedían, sino imponían que tú fueras católico, apostólico y romano. Es decir, que tú tenías que ir a misa todos los días, rezar. Ese era el quid de la cuestión. Bueno, ahí está. Y entonces, aquí, en el libro, pone la Iglesia, su misión evangelizadora y cultural. Remontándonos bastante a la época que estudiamos, los primeros intentos de implantar misiones religiosas en Canarias se registran hacia la segunda mitad del siglo XIV. Sabemos que esta primera misión fue establecida en Telde, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se creó un obispado. La misión estaba relacionada con los viajes catalano-mallorquines y desapareció en la última década de este mismo siglo XIV al romperse las relaciones amistosas entre los aborígenes canarios y los misioneros católicos. Con Bettencourt llegan los frailes Pontier y Le Verrier, deberían ser franceses, claro, por eso los apellidos Borrier y Le Verrier con V y Borrier con V de burro, que se ocupan de la evangelización de las islas
conquistadas por el normando. En 1404 se crea el obispado de San Marcial de Rubicón, en Lanzarote. Más adelante se crearía otro en Santa María de Betancuria, en Fuerteventura. Pero este solo existió en el papel, ya que ni el obispo nombrado llegó a posesionarse de la diócesis. Hacia 1485 el obispado del Rubicón se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, con jurisdicción sobre todo el archipiélago. En los primeros repartimientos que hizo Pedro de Vera, el obispado canario o el obispado canariense fue beneficiado con el término de agüines, en régimen de jurisdicción señorial. O sea, es que siempre surge la palabra señorial. No el pueblo, sino señorial. Las órdenes religiosas franciscanas y dominicas, sobre todo, extendieron su labor misionera por todas las islas. Los medios de que se valían para la conversión del infiel iban desde el empleo de la fuerza, para hacerte religioso, para hacerte cristiano, utilizaban la fuerza. Bueno, el colmo, ¿no? Pero bueno. Hasta otro más ingenioso. Se supone que la imagen de la Virgen de Candelaria fue colocada como costumbre de la época en las playas de Chimisay. O sea que el truco del almendruco, digo yo, para que los guanches la descubrieran y adoraran. De esta manera, la imagen pueda convertirse en mensajera de su posterior evangelización. En otros casos aparecen imágenes en plazas de colonización, como son las de la Virgen del Pino en Gran Canaria, Nuestra Señora de la Peña en Fuerteventura, etc. La Iglesia también salió en defensa de los aborígenes canarios cuando estos eran sometidos a esclavitud o a otros atropellos. En este sentido, los obispos Frías y Muros destacaron por su labor humanitaria. Menos mal, ¿no? Estos dos obispos, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, aquí seguiría el texto de enseñanza e inquisición, pero vamos a dejarlo para mañana. Vamos a reflexionar sobre lo que he leído, ¿no? Es decir, vamos a ver. ¿Usted cree que usted se puede convertir a una religión a base de fuerza? Oiga, ¿usted se hace católico o le corto la cabeza?
lo entiendo. No entiendo cómo se podía usar de esa manera. Es que yo qué sé, que un militar entre y empieza a cortar cabezas es lo más lógico, porque se quiere hacer con el lugar. Pero que un señor sacerdote que quiere que la gente que ha sido conquistada se convierta al cristianismo, ¿cómo se puede usar la fuerza? Por eso yo valoro mucho a estos dos obispos, Frías y Muro, que por lo menos defendían a los esclavos canarios, ¿no? A los aborígenes. Pero en fin, mire, yo cada vez estoy más sorprendido de este libro. Este libro, desde luego, es inmenso. Es un libro que te descubre todas las aberraciones y todas las cuestiones que la gente no tiene ni idea de lo que sucedió en la época de la colonización, y que no sé si es mejor que se enteren o no se enteren. Porque claro, si un católico, si una persona que profesa la religión católica se entera de que a su familia la obligaron a ser católico, diciéndole o eres católico o te cepillamos. No sé cómo reaccionaría esa persona, ¿no? No sé cómo reaccionaría. No sé. Yo lo único que puedo hablar es de lo que yo he vivido, ¿no? Mi tía era súper religiosa con el padre Damián, que fue la que me instruyó y me enseñó a que el padre Damián era realmente, eso sí era un bienhechor. Un señor que llega donde están los leprosos, se une a ellos, los cuida, los alimenta y muere leproso. Eso ya sí que es de valorar, ¿no? Ahí no hay fuerza, ni brutalidad, ni nada. Hay un señor que va a ayudar. Ayuda durante años en Molokai, ayuda. Y el hombre al final pues enferma de lepra y muere. Eso sí es de aplaudir. Pero claro, esto de que usted o se hace aquí, no, ese no es el plan. Ya lo he dicho muchas veces, que este cura de la parroquia San José, es que no se sabe ni quién es. Es que la evangelización, la única manera de que la gente reaccione positivamente es que este señor vaya por las casas y vaya preguntando qué es lo que necesita, se encuentra usted bien, quiere una ayuda, no sé, tiene que ser de esa manera. No que el hombre o la mujer vaya allí a pedírselo a él. Es él el que tiene que evangelizar. Por eso el padre Damián fue allá. Y por eso hay muchos misioneros y misioneras que van allá y entregan su vida a eso. Esos sí son dignos de aplaudir, dignos de elogiar. Pero estos señores aquí que están cobrando un sueldo, que se van de vacaciones y que tienen a su alrededor a una serie de señoras mayores convencidas para que vayan de casa en casa y él ahí sentado en la parroquia, venga, bueno, nada. Será hasta mañana si así Dios lo quiere.